Hola y bienvenidos al tiempo de estudio, la escuela dominical de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Soy Joel, el pastor de la congregación. En el momento, Wendy y yo estamos viajando en los Estados Unidos todavía. Agradezco que hayan tomado el tiempo para estudiar la Biblia con nosotros y estamos en el libro de Daniel. Hemos estado viendo cómo hay preparativos para la llegada del anticristo. Y mucho de lo que se encuentra en el libro de Daniel es profético. Pero lo que vamos a ver hoy en el capítulo 6, más bien tiene que ver con él como personaje de la historia y lo que nos enseña a nosotros, los seguidores de Cristo, cómo deberíamos nosotros tener un compromiso y realmente entender la importancia de la oración en la vida del cristiano, en la vida del creyente. En Daniel capítulo 6 tenemos una nueva administración que entra. Si recuerdan, en Daniel 5, una mano que llegó de Dios dibujó, algunas letras, las escribió en la pared, y por medio de ese mensaje se supo que ya la previa administración iba a tener un término abrupto, radical, y que entrarían ya los medo-persas para tomar el control de este reino babilónico. Pero lo interesante es que Daniel sigue siendo uno de los escogidos para mantenerse en el círculo cercano de los reyes que vienen y toman posesión de Babilonia. Y uno a veces siente que es como si fuera un juego de ajedrez. No sé si a ustedes les gusta el ajedrez, a mí me encanta. Y aquí tengo un juego de ajedrez que, no es mío, pero lo he estado jugando un poco con el dueño de la casa en donde estamos, mi sobrino. Y si ustedes saben algo de ajedrez, saben que hay miles y miles de diferentes opciones en el cual uno puede jugar contra un oponente. Y el oponente, si eres sabio, vas a elegir las piezas blancas porque ellos toman la iniciativa, pero el oponente, como las piezas negras, hará todo lo posible para también ganar y estorbar lo que quieras hacer tú para ganar la victoria. Y vemos eso en toda la Biblia, vemos toda la historia humana que muestra cómo Satanás ha estado tratando de influenciar la historia, pero aún así Dios recibe la honra y la gloria. Y eso es un poco lo que vemos nosotros en Daniel capítulo 6. Vemos a algunas personas malvadas, unas personas con mucha envidia de Daniel que literalmente lo quieren borrar del mapa, lo quieren destruir por completo. Y él, jugando con las piezas blancas, podríamos decir, sabe igual hacer sus jugadas confiando de que Dios es el que realmente está en control de este partido, que Él es el que va a asegurar de que el que es fiel a Dios sale ganando. Ahora, sabemos que Hebreos capítulo 11 dice que los que vivieron por fe no siempre recibieron lo prometido, no siempre tuvieron un buen resultado aquí en la tierra. Vemos en la historia que hubieron muchos mártires, vemos en la historia que unos cuantos, aunque tenían mucha fe en Dios, no fueron librados de las llamas o de los leones y murieron por su fe. Pero en este caso, Dios decide que Él será glorificado al librar a Daniel del foso de los leones. Quizás una de las historias más famosas en toda la Biblia. La única que quizás le gana o que llega al mismo nivel es lo que ya vimos unas semanas atrás de Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos entraron al fuego y en lugar de ser quemados fueron librados por Dios mismo, Él haciendo presencia en el fuego. Así que como dije, entra una nueva administración de Darío el Grande, un gran administrador del reino de Babilonia. Él trajo unos cuantos cambios, organizó en satrapías a todo el reino, unificando el sistema monetario y también exigiendo que el arameo fuera el idioma en todo el reino extenso por todo el lugar que él tenía influencia. Y estamos hablando de un reino muy, muy grande. Daniel capítulo 6 y versículo 1 habla justamente
de este Darío y cómo él comienza a organizar las cosas. Así que si tienen sus Biblias pueden ir a Daniel, capítulo 6 y versículo 1. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Entonces él está reorganizando, como muchos que entran en una nueva administración deciden organizarlo a su manera. Él llega y hace unos cambios en cómo se administra, cómo se maneja el reino. Versículo 2, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Así que estamos viendo que Daniel, aunque ya es un hombre anciano, ha demostrado ser fiel en administraciones anteriores y estos nuevos reyes deciden seguir con él en su administración. Sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Así que el rey le tiene confianza y quizás porque ha escuchado a través de la historia cómo Daniel se ha comportado. El desafío para Daniel en esto es, en medio de un reino que no reconoce a Dios, como ya hemos visto en tiempos anteriores, en capítulos anteriores, que él a través de toda su vida, no solamente cuando era joven, cuando tenía fuerza, cuando tenía convicciones, todo eso, aunque quizás las tentaciones para un joven eran mayores, ahora ya siendo anciano, él quiere terminar bien su carrera. Y él sigue siendo fiel, pero ¿cómo se va a mantener fiel bajo tanta presión por parte de estos sátrapas, por parte de estos gobernadores, para que él se someta a los planes y propósitos de ellos? Porque ellos le tienen envidia. Vamos a leer exactamente lo que sucede en el versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. Es evidente para todos de que Daniel es diferente, que él es superior. Y en lugar de hacer lo que deberían hacer los que encuentran un espíritu superior en creyentes o en otros que hacen su trabajo y lo hacen bien, en lugar de ellos ascender y sentir como un desafío para mejorar su rendimiento, más bien le tienen celo, le tienen envidia y deciden destruir su carrera, destruirlo a él, si es posible, físicamente. Vemos la integridad de Daniel. La integridad significa que uno es el mismo en público que es en privado. Es lo mismo de día en día. Sigue haciendo lo correcto, estén viendo otros o no estén viendo. Haya presión externa para hacer algo diferente o no. Uno sigue siendo lo mismo en todas las áreas de su vida. Vive de acuerdo a principios y preceptos eternos, convicciones que le da Dios para saber cómo vivir su vida. No es como la historia que me contaron de un hombre que compró un pollo asado. Y lo compró aquí en los Estados Unidos, lo venden en unas cajas, como en algunos países de Latinoamérica los venden en unas cajitas, y el pollo asado calentito lo quería llevar a la playa. Entonces él tiene una mujer en el auto con él y él entra y compra rápidamente un pollo asado y le entregan una caja que él cree que es pollo asado, pero él lo lleva al auto y está a punto de salir cuando la mujer que está a su lado abre la caja para ver el pollo porque no huele a pollo y ella se da cuenta que ahí no hay un pollo, está lleno de dinero. Habían sacado el dinero de las ventas de ese día, las primeras horas del día, y lo iban a ir a depositar en el banco, y para que nadie se diera cuenta que estaban cargando dinero, lo habían puesto en una caja de pollo. Y ellos le dieron a él la caja equivocada. En lugar de darle el pollo, le dieron el dinero de todas las ventas de esa mañana. Y entonces ya, como había pasado el mediodía, tenían bastante dinero recogido y lo iban a depositar en el banco. Bueno, él rápidamente toma esa caja y él entra y le dice al jefe del lugar, le dice: mira, hay una equivocación, aquí te devuelvo el dinero, yo quiero mi pollo. Y dijeron: wow, qué hombre tan íntegro. Seguramente mucha gente se hubiera ido simplemente con el dinero y no hubieran dicho nada. Tanto te quiero agradecer por ser un hombre de integridad, y me gustaría llamar a alguien de la prensa para que ellos se den cuenta
de que hay gente todavía honesta en el mundo de hoy. Y el hombre dijo, no, por favor no hagas eso, porque la mujer que está conmigo en el auto no es mi esposa. El punto es que él era íntegro en una área de su vida, pero no en la otra. Él era un hombre justo y bueno en una área de su vida, pero no en la otra. Y Daniel vemos que era un hombre íntegro en todo aspecto de su vida, en lo privado y en lo público, y lo vamos a ver en el resto de este capítulo 6. Daniel capítulo 6 y versículo 3, vale la pena volver a leerlo, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Nosotros sabemos de dónde viene ese espíritu superior, viene de Dios. Y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué increíble, qué testimonio de un hombre que es tan fiel que cuando intentan investigarlo y encontrar alguna falta, y estos no eran algunos vagos, sino que con toda la pasión que tenían querían destruir a Daniel, y están buscando una forma de acusarlo, y vemos aquí que aún con esa intención, con ese deseo de destruirlo, no pueden encontrar ni una cosa para difamarlo, ni una cosa en el cual lo pueden acusar. Esta es mi pregunta. Si algunos en tu trabajo, o en tu comuna, en tu barrio, tus vecinos, tus parientes, gente de la iglesia, si por alguna razón decidieran investigarte hasta lo más íntimo que ellos puedan llegar de tus finanzas o de cómo te manejas en el trabajo o cómo te manejas en tu hogar, ¿encontrarían de qué acusarte? Daniel era un hombre íntegro de tal nivel que ellos en este momento de hacer esta investigación no le pueden encontrar ni una cosa. Están intentando atraparlo y con todo ese deseo no encuentran cómo hacerlo, a menos que ellos por artimañas puedan crear una situación en que puedan atrapar a Daniel en una causa. Y entonces dicen, versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, mentira, no eran todos, pero dicen todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Por qué creen ustedes que él firmó este edicto? Bueno, sabemos que lo firmó porque ellos están apelando a el fundamento, la base de todo pecado, y es el orgullo. Están apelando al orgullo de este rey y le dicen, por 30 días tú puedes ser Dios. O sea, nadie más va a reconocer a otro Dios, nadie hará otra petición, y ellos lo quieren promocionar de esa forma. Quieren decir, este rey puede ser el único a quien se le hace alguna petición. No pueden ustedes reconocer a sus dioses, aunque tenían muchos dioses ajenos, falsos al verdadero Dios. Y esto entonces va también a influenciar a unos cuantos que son del pueblo de Dios, que son los judíos que están todavía ahí de la dispersión o de los que habían sido llevados en cautiverio. Así que Daniel no es el único que podría ser perjudicado. Pero Daniel no toma en cuenta estas cosas, porque dice versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, o sea, no es por ignorancia que él va a ser constante en su oración y adoración. Él sabía el edicto que había sido firmado. Él entró en su casa,
abiertas las ventanas, o sea, ni siquiera lo está escondiendo, como era su costumbre, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes, o sea, esto ya era un hábito diario, con todas sus responsabilidades, siendo uno de los principales en uno de los reinos, podríamos decir el reino más grande de este tiempo y uno de los reinos más grandes de todo el mundo en la historia. Aún con todas sus responsabilidades, él no solamente encontraba el tiempo, pero seguramente veía que era una prioridad orarle a Dios y darle gracias. Vemos en el versículo 20 que el rey le dice a Daniel que él era el que servía a Dios continuamente. O sea, Daniel servía a su Dios de constancia, continuamente. Y lo vemos aquí en el versículo 10. Ahora, ¿de dónde sale esta idea en la historia de orarle a Dios 3 veces al día? Era la costumbre de este tiempo. Lo vemos en Salmo 55. En Salmo 55 el salmista habla de sí mismo en el versículo 17 y dice lo siguiente: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Esta era la costumbre de los judíos del tiempo de Daniel, probablemente desde el tiempo de Daniel o aún antes, donde ellos clamaban a Dios 3 veces al día, reconociéndolo en la mañana cuando se levantaban, reconociéndolo al mediodía cuando tenían un descanso de sus labores y reconociéndolo ya al acostarse en el atardecer. Y oraban en dirección a Jerusalén, porque, bueno, cuando dedicó el templo, Salomón, él dijo: y si tu pueblo saliera de este lugar, o si estuvieran en guerra en algún momento, y dirigieran a este lugar, a Jerusalén y al templo, sus oraciones, pido, Señor, que tomes en cuenta esas peticiones y que respondas a sus plegarias. Así que era costumbre desde los tiempos de Salomón, cuando se edificó el templo, de que donde estuviera uno que creyese en el Dios verdadero, que fijara su mirada en dirección a Jerusalén, reconociendo que Dios había dicho que en ese lugar yo estableceré un templo donde va a residir mi nombre y ahí seré yo glorificado y alabado. Y lo interesante es que, aunque él es un personaje importante en el reino, él está de rodillas ante Dios. Ahora, yo no creo que tenemos que orar de rodillas para ser oídos por Dios. La Biblia no lo dice. Sabemos que los judíos por miles de años han orado en pie. Sabemos que y vemos que de vez en cuando el pueblo de Dios, cuando estaban en gran angustia, se postraban de estómago, de guata, como dicen en Chile, sobre su cara, realmente en el piso, completamente acostados de frente, adorando y alabando a Dios y pidiendo que Él intercediera en alguna situación que ellos estaban enfrentando. Vemos que el salmista dice que aún acostado en mi cama, yo voy a clamar a ti, voy a orar. Así que no es tanto la posición de nuestro cuerpo que sea tan importante, pero yo creo que especialmente cuando uno tiene gran poder, cuando uno tiene gran autoridad en alguna organización en el mundo, cuando hay muchas personas que te respetan o te animan en tu liderazgo, yo creo que es importante que en una forma física nosotros demostremos que estamos humillándonos delante de Dios, reconociéndolo a Él como el Rey soberano sobre nuestras vidas y que si no fuera por Él, no estaríamos nosotros en la posición de liderazgo que tenemos. Y vemos en más de una ocasión que Daniel lo ha dicho a los reyes que él ha tenido que lidiar con ellos, ha tenido que tratar con ellos. Él les recuerda, hay un Dios en los cielos y Él es el que pone los reyes y el que los quita. Él es el soberano Dios de todo el tiempo, de todos los tiempos, de toda la historia. Así que Él está de rodillas ante el Rey de Reyes y dice que Él oraba y daba gracias. Yo creo que una de las cosas que olvidamos fácilmente nosotros en medio de tanta necesidad
en medio de tantas peticiones que tenemos, olvidamos la importancia de darle gracias a Dios en nuestras oraciones. Vemos en Primera de Tesalonicenses lo que dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Seguramente han escuchado a más de uno decir que aquí no dice dad gracias por todo, pero sí dice dad gracias en todo. Uno podría decir, pero Daniel está enfrentando un gran peligro al estar orando, lo están acusando o buscan acusarlo de algo, hay una investigación contraria, hay manipulación donde él trabaja de personajes que tienen mucho poder, lo quieren quitar de su puesto, y con toda esa tensión y esa presión que seguramente él sentía, él es capaz de orar y de dar gracias. Yo creo que en cualquier situación en la que nosotros nos encontramos, podemos encontrar algo en el cual podemos agradecer a Dios y reconocerlo a Él como el dador de toda cosa buena que nosotros tenemos. Pero a veces al enfrentar situaciones difíciles y estar estresados, eso nos está cegando los ojos para ver las bendiciones de Dios en nuestra vida. Así que yo les animo que no importe lo que estés enfrentando, aprendas de Daniel, como él lo hacía, de dar gracias, reconocer lo que Dios ya te ha dado y cómo te ha bendecido, lo que Él ha prometido. Y después en Daniel 6 vamos a leer el resto del capítulo, vemos que aquí los que están en contra de Daniel ganan una batalla, pero pierden la guerra. Yo creo que muchas veces nosotros tenemos la vista muy corta y vemos que algunos, puede ser en el trabajo, puede ser en nuestra familia, puede ser en el barrio en el cual vivimos, tenemos algunos que están en contra de nosotros y sentimos que ellos están avanzando, están progresando y no vemos la mano de Dios obrando. No le damos suficiente tiempo a Dios para obrar muchas veces. Queremos la respuesta ya y queremos que Dios nos libre en este momento. Tenemos que ser pacientes porque Dios está obrando y vamos a ver lo que sucede en Daniel capítulo 6 del 11 en adelante. Daniel capítulo 6, versículo 11 en adelante. Dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Ahora uno podría decir, ya entonces aquí se va a enojar el rey, seguramente, ¿no? Versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. O sea, el resto del día intentó, seguramente buscó a sus abogados que llegaran y revisaran la ley a ver si de alguna forma había la posibilidad de librar a Daniel de este resultado tan terrible, de echarlo al foso de los leones. Porque él reconoció que esto era una trampa que le habían puesto a Daniel para quitarlo del reino. Y eso realmente es una forma también de desautorizarlo a él como el rey, porque él había sido manipulado. Cuando el rey oyó entonces este asunto, le pesó en gran manera. Versículo 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Está atrapado el rey también, no solamente Daniel. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Ese era el testimonio de Daniel. Él te libre. Yo creo que aquí hay
una pequeña semilla de fe en este rey Darío, que él comienza a creer que todavía hay una posibilidad de librar a Daniel del foso de los leones. Aunque sea la última esperanza, él va a poner también su esperanza o animar a Daniel a poner su esperanza en su Dios. Versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. O sea, no podía dormir, está preocupado, no quiere comer, no quiere entretención. El rey, pues, versículo 19, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, otra vez lo enfatiza, continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? O sea, todavía hay algo de duda. Entonces Daniel respondió, versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Él podría haber dicho cualquier cosa. Él podría haber acusado al rey de ser débil, de ser fatuo, de ser un montón de cosas, pero en lugar de eso, porque Daniel tiene un espíritu superior y él reconoce que solo Dios es el que decide quién será rey y quién tiene autoridad, entonces él, por respeto a Dios, aunque el rey le haya hecho algo que él podría haber culpado al rey de no ser muy inteligente o de caer en una trampa o lo que fuera, en lugar de eso, él responde correctamente, como era la costumbre de ese tiempo, mostrarle respeto al rey al decirle: rey, vive para siempre. Versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente. Eso es importante. Fue hallado inocente, no había hecho nada incorrecto. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. O sea, por la fe que él tuvo, fue librado. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. O sea, no era por falta de hambre que los leones no le habían tocado alguna parte de su cuerpo a Daniel. Era literalmente, como él había dicho, el ángel de Jehová lo había protegido de esos animales. Versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. O sea, este rey ahora está dando testimonio para que todo el pueblo reconozcan a este rey de Daniel, al rey de reyes, señor de señores, el verdadero rey del universo, no el rey que está dando este testimonio. Versículo 28, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Así que vemos que Daniel gana la gran victoria al final de todo por ser fiel. Y los que pensaban que habían ganado, terminaron perdiendo. Yo creo que la Biblia es clara en Salmo 73, podemos ir a Salmo 73, que nosotros tenemos que cuidar nuestra actitud cuando vemos que prosperen los malos y cuando parecen que están ilesos los que nos quieren hacer daño a nosotros. No sé lo que estés enfrentando en el trabajo,
pero este podría ser un salmo que te anime si estás enfrentando situaciones complicadas en tu vida como las que enfrentó Daniel. Dice Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia los ojos, se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. O sea, seguramente ustedes conocen personas así. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas verdaderamente en vano. He limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, sí Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Salmo 7. El Salmo 7 tiene un mensaje similar. En los versículos 13 en adelante, hablando de estos que por un tiempo escapan, pero no para siempre. Dice, asimismo he preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Esto literalmente se cumplió con los que acusaron a Daniel. Ellos mismos cayeron en la trampa que le tendieron a él. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en Dios. Cuando Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, tenemos que simplemente dejarle las cosas en sus manos. Y confiar de que Él es el gran controlador de los eventos de la historia. Y que los que maquinan contra nosotros, Satanás, que está haciendo todo lo posible para destruirnos, no tendrá la victoria. En el resto del capítulo de Daniel, en los últimos versículos, vemos cómo Dios es glorificado aún de la boca de un rey que antes no había creído en él. Y ese es el resultado que nosotros deberíamos buscar. Querer glorificar a Dios con nuestras vidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que mantenernos fiel, reconocer el poder de la oración, la adoración y la acción de gracias en nuestra vida. Yo les quiero animar a que tomen quizás su celular con una de las alarmas que pueden poner ahí en el celular para recordarles, y que tomen el tiempo 3 veces al día para no solamente orarle a Dios, pero darle gracias. Y no una de esas oraciones memorizadas que hacemos cuando nos sentamos a comer algo, Dios bendice estos alimentos a nuestros cuerpos para que seamos útiles a tu servicio, algo así que decimos sin realmente pensar en el significado de esas palabras, sino de corazón darle gracias a Dios, aún quizás hacer una lista en la mañana o en la tarde de las bendiciones que hemos experimentado de la mano de Dios, para que sea un verdadero agradecimiento y no sea algo simplemente mecánico. ¿Por qué? Porque Él va a obrar en nuestros corazones en respuesta a nuestras oraciones. Él va a obrar en nuestras vidas y las situaciones y circunstancias que enfrentamos
en respuesta a nuestras oraciones. Él lo ha prometido y la Biblia claramente dice que no tenemos porque no pedimos o porque pedimos mal. Yo les animo a que sigan confiando en Dios, no importa la situación que estén enfrentando, y tomen como inspiración esto que le sucedió a Daniel, para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Y ahora les quiero animar antes del tiempo de prédica. Yo sé que es el Día de Padres, estamos celebrando con familia hoy, pero tomen un tiempo para adorar a nuestro Padre Celestial y reconocerlo como el dador de toda buena cosa, toda buena dádiva que nosotros tenemos en nuestra vida. Como dice 1 Timoteo 1, Él es el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios. A Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Dios les bendiga.